Saludos a todo el teleauditorio del país. Gracias por estar con nosotros en el Café de la Mañana. Agradecemos, como siempre, la deferencia de su atención, la atención que ustedes amablemente nos dispensan a esta hora. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vivimos el viernes, vivimos el viernes 14 de agosto del año 2020. Esperamos el sábado 15 y el domingo 16, cuando habrá de tomar posesión el presidente electo de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, quien espera ya entrar o tomar de manera constitucional las riendas del país, puesto de que Luis Abinader ha estado anunciando ya prácticamente la composición de su gabinete. No es muy usual de que esto se diera, es la primera vez en que un presidente electo anuncia ya utilizando los mecanismos y las herramientas tecnológicas, como el caso de Twitter, el anuncio oficial de quienes compondrían prácticamente su gobierno, quienes estarían a su lado gobernando, dirigiendo los destinos del país en los diferentes ministerios y viceministerios. Aún queda el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y de igual forma queda la dirección de la Policía Nacional. En ese mismo orden quedan varias direcciones, quedan varias subdirecciones. Entonces todavía queda una gran parte del gobierno de Luis Abinader por conformar. De otra forma, también queda el nombramiento o la designación del Procurador General de la República Independiente o Procuradora. Se ha estado especulando mucho de que posible y sea una mujer quien lleve los destinos de dirigir el sistema de justicia de la República Dominicana. Pero hay que esperar que el escenario siga avanzando y a medida de el avance del escenario, pues tendríamos sin duda alguna un mecanismo nuevo de gobierno. El presidente Danilo Medina habló en el día de ayer, se despidió prácticamente en lo que él entiende ha sido un gobierno histórico para la República Dominicana, pero debió señalar que también ha sido un gobierno manchado por diversos actos de corrupción. El presidente Danilo Medina se calificó, se autodefinió como alguien tolerante. Esto habría que ver si ciertamente es de esta manera. Pero bueno, estaremos analizando este y otros temas en la primera parte del programa. En la segunda parte estaríamos conversando con el capitán piloto, abogado aviador Eugenio de Marchena. Con él vamos a estar tratando, haciendo una continuidad de lo que hablábamos con el aviador Pedro Domínguez, que tocábamos el tema referente a aquella avioneta desaparecida y que de una manera fugaz el tema desapareció de los medios, y estaríamos hablando también con Eugenio con respecto a la creación del aeropuerto creado por decreto el presidente Danilo Medina, el aeropuerto de Punta Cana. Estaríamos conversando sobre ese particular. Vamos de inmediato con la Oficina Nacional de Meteorología y el informe del tiempo para hoy viernes 14 de agosto del 2020. Para hoy viernes las condiciones del tiempo presentan un ambiente con menor inestabilidad, ya que la onda tropical se alejó de nuestro territorio. Sin embargo, debido a la vaguada en altura y los efectos locales, se estarán generando algunos aguaceros dispersos y posibles tronadas, principalmente sobre las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Para mañana sábado, la vaguada en altura continuará provocando aislados chubascos, en especial hacia las regiones noreste, sureste, la cordillera central y puntos aislados de la zona fronteriza. La ONAMED vigila la trayectoria y evolución de la tormenta tropical Josefina, que se ubica a unos
1.060 kilómetros al este-sureste de las Antillas Menores. Sus vientos máximos sostenidos están a 65 kilómetros por hora, con ráfagas superiores. Se mueve hacia el oeste-noroeste a unos 28 kilómetros por hora. La UNAMED informa de una zona de baja presión sobre la porción oriental de North Carolina, Estados Unidos, con probabilidad baja de 30% en convertirse en un ciclón tropical en las próximas 24 horas. Se moverá hacia el este-noreste, hacia el Atlántico. Por su posición no representa peligro para nuestro país. Se mantiene la recomendación a la población de evitar exponerse a la radiación solar por tiempo prolongado, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Además, ingerir suficientes líquidos y vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, debido a las altas temperaturas que se presentan. El déficit pluviométrico continúa afectándonos desde hace varios meses, por lo tanto se debe adoptar medidas de uso racional del agua. Este es el informe del tiempo aquí en el Café de la Mañana y de inmediato pasamos a abrir los principales diarios en este Café de la Mañana. Entramos al Listín Diario y su presentación para hoy, 14 de agosto del año 2020. Me voy con la frente en alto. Medina se despide asegurando que pasó con notas sobresalientes. Vamos a ver qué se dice más adelante. El nuevo look de la familia presidencial habla de la vestimenta protocolar blanca que se utiliza para el día domingo. Algunos hospitales paran pruebas PCR hasta nuevo aviso. También el periódico Listín Diario, hombres y mujeres entre 30 y 39 años son los más golpeados por COVID-19. El periódico Listín Diario se quejan por inauguración de obras sin terminar en el Cibao. Qué peligroso. Nosotros lo hemos estado conversando y hemos estado hablando sobre ese particular, de la cantidad de obras que se han estado inaugurando, y hemos hablado de que si ciertamente esas obras quizás cumplirían con los requisitos, cumplirían con las normas reales para su inauguración. Llueven propuestas para designar procurador independiente. Gobierno del PRM, figuras van a cargos, prometen cambios en nuevas funciones. Pensionados de la policía protestan frente al Palacio Nacional exigiendo pagos adeudados. Dedicarán 3 días a recordar la restauración de la República. Roberto Álvarez denuncia promoción de 57 diplomáticos a pocos días del traspaso de mando. También el periódico Listín Diario, las frases de Danilo en su último discurso, varias frases interesantes del presidente Danilo Medina. También Ciudad Sanitaria todavía no está lista para inauguración. Nuevo gobierno entregará camas y equipos a hospitales. Chupani deja en carpeta 15 consejos para funcionarios. El periódico Listín Diario, gobierno de Abinader aumentaría el monto de comer es primero. Expertos en España está perdiendo ante segunda ola del coronavirus, entre otras informaciones que trae como contenido el periódico Listín Diario para el día de hoy. De inmediato pasamos a abrir la página del periódico El Caribe. El periódico El Caribe en su contenido y su presentación de hoy, viernes 14 de agosto del año 2020. El periódico El Caribe en su edición y contenido para el día de hoy. El presidente Medina afirma que cumplió con todo lo prometido. El presidente Medina se votó ayer, vamos a decirlo de esta manera en el argot popular, en su discurso. Habló y dijo y enarteció su figura a su más alto esplendor, pero
la población dominicana opina totalmente distinto de la gestión del presidente Danilo Medina. Abinader asumirá en circunstancias inéditas para el país. En la ciudad Juan Bosch no se hizo una sola vivienda. También el periódico El Caribe se forma tormenta tropical Josefina, esa ya la vimos. Álvarez protesta por ingresos de 57 carreras diplomáticas. Ese es el nuevo canciller de la República o ministro de Relaciones Exteriores. También arrestan a Bucarán por delincuencia. El periódico El Caribe, el virus de la COVID-19 contagia a más distancia. Nueva ley busca calmar protestas sociales en Bolivia. Eso es en el plano internacional. Tras 3 remozados equipan el hospital Arturo Grullón. Joven de 19 años se suicida en comunidad de Santiago. Suspenden pruebas por falta de membranas. Nueva ley busca calmar protestas sociales en Bolivia. Esa ya la vimos. La ADP propone el inicio del año escolar en el 2021, o sea que se pierda los meses del 2020. Está delicado el inicio del año escolar y nosotros hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre el particular. Chu Vázquez promete devolver la tranquilidad al pueblo dominicano durante su gestión en el Ministerio de Interior y Policía, entre otras informaciones que tiene como contenido el periódico El Caribe para el día de hoy. Y de inmediato vamos a la presentación del periódico Diario Libre en este repaso acostumbrado de los principales diarios en el café de la mañana. Vamos a abrir la página del Diario Libre. Propuestas puntuales de Luis Abinader para dinamizar el aparato estatal a partir del próximo lunes. Gran desafío el del presidente Luis Abinader comenzando su gobierno ante esta crisis pandémica. Yo creo que uno de los primeros desafíos es organizar todo esto que se ha ido de las manos, el orden, la tranquilidad y sobre todo que el país entienda que estamos en una situación delicada con respecto al COVID-19. ¿Qué hay detrás de la visita de Mike Pompeo a República Dominicana? Una interrogante y una respuesta que trae consigo el periódico Diario Libre. El deseo de Danilo al gobierno que encabezará Abinader, mantenimientos y problemas internos tienen a 8 generadoras eléctricas sin operar. También el periódico Diario Libre, hay 10 tormentas nombradas de las 24 pronosticadas por la Universidad de Colorado. Psicólogos sugieren a nuevas autoridades ampliar servicios de psicología, reduciendo la brecha digital, una clave para la educación virtual. También próximos funcionarios de Abinader que no han sido anunciados y trabajan en la transición. El ácido discurso de la toma de posesión de don Antonio Guzmán en presencia del presidente Joaquín Balaguer. ¿Recuerdan ustedes ese famoso discurso de don Antonio? Próximo canciller denuncia gobierno promovió a 57 personas en la carrera diplomática. También Trump anuncia delegación que asistirá a toma de posesión de Abinader. Los estados salen al rescate de las aerolíneas ante su peor crisis de décadas, entre otras informaciones más que trae como contenido el periódico Diario Libre para su edición del día de hoy. De inmediato abrimos con ayuda del director la página del periódico La Información de Santiago. Vamos a abrir el portal de la información para así completar este repaso de los diarios. Abinader recibirá un país roto, titular que presenta el periódico La Información de Santiago. También efemérides. Patria celebrarán 157 aniversarios de la restauración. Ministerio de Salud
reporta 910 casos nuevos de COVID-19. República Dominicana registra casi 100 muertes maternas este año 2020. MINER informa, entregará más de 185,000 computadoras y tabletas a nuevas autoridades para comunidad educativa. Hospitalizan en maternidad a René Clan de Guzmán. 6 embarazadas con el COVID-19. También cambios de gobierno y Pompeo en la República Dominicana. En el día de ayer estuvo la avanzada del secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Pompeo, quien estará en la toma de posesión de Luis Abinader. Una avanzada que revisó de arriba hacia abajo, de manera minuciosa, el Palacio del Congreso Nacional en el día de ayer. El ascensor, edición 14 de agosto 2020. Democracia, Danilo y Abinader, parte de los editoriales presentados en el periódico La Información de Santiago. Este ha sido el repaso de los principales diarios en el Café de la Mañana. Hemos estado conversando y analizando lo referente a el tema Danilo Medina, quien ayer, pues, como decíamos, se despidió prácticamente de sus funciones como presidente de la República, enalteció su gobierno, lo defendió a más no poder y, bueno, es su derecho, pero en los últimos, por lo menos los últimos 2 años, con tantos actos de corrupción, uno detrás de otro, pues no creo que haya tenido el éxito que el gobierno o el presidente Danilo Medina pregona. Vamos a la pausa y al regreso estaremos conversando con el capitán piloto Eugenio de Marchena. Brindemos con Café Flor de Oro, y con él pausamos y retornamos con más del contenido del día de hoy del Café de la Mañana. Le doy más que gracias a Dios y al ministro Paulino Sen, porque él se prestó para poner la vida de 3 niñas que quedaron huérfanas de su madre y mi vida en un mejor estar, porque verdaderamente vivíamos una situación crítica humanamente, pero gracias a Dios y a él y a los que han colaborado, han cooperado, hoy en día podemos tener un hogar digno. Agradecerles a Dios primeramente por habernos permitido continuar con esta gran obra que hemos venido realizando desde hace más de 8 años, pero no solamente sentirnos orgullosos, sino complacidos de que sus niñas van a tener un techo digno para poder crecer en esta comunidad de Villa Altagracia. Flor de Oro Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus.
De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferenciar el siguiente y el predicado. Y yo, a ayudarle a mis deberes, y a ser su hermano mayor y su ejemplo. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? Vamos al aire, camarada. Bien, continuamos en el café de la mañana. Gracias por la dispensa de su atención. Hablábamos antes de la pausa que estará con nosotros conversando, como siempre, un hombre de este programa, una persona que siempre amablemente, pues cada vez que solicitamos de su comparecencia al mismo para ilustrar a todo el teleauditorio sobre temas relacionados a la aviación en la República Dominicana, está ahí. Bienvenido una vez más, Eugenio de Marchena, capitán piloto y abogado aviador. Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días a la teleaudiencia del Café de la Mañana. Gracias por recibirnos, verdaderamente siempre es oportuno estar con ustedes. Usted es un hombre de este programa y siempre se caracteriza por eso, por aceptar amablemente nuestras invitaciones, como lo decíamos anteriormente. Hay un tema, Eugenio, que ha desaparecido prácticamente. Pero es un tema que tiene cierto nivel de gravedad en el país, sobre todo en el sector aeronáutico. Este tema nosotros lo desarrollamos, o comenzamos el desarrollo del mismo, con el aviador Pedro Domínguez. Hicimos prácticamente una primera parte del mismo. Quisiéramos conversar también con usted sobre el particular, porque yo he escuchado a los medios que se han callado con dicho tema, y es un tema todavía que tiene cierta gravedad. Una avioneta desaparecida en un radar, una avioneta que se perdió, protocolos de viaje prácticamente para volar violentados. O sea, ilústrenos, capitán, porque hemos estado buscándole la quinta pata al gato con esto. Digo la quinta pata al gato para buscar respuesta a nuestras interrogantes y no hemos encontrado. Primero, no se perdió, porque le encontraron. Y si hubiese perdido, si no hubiese llegado a donde iba. Entonces se perdió en el proceso de vuelo. Se perdió en el proceso de vuelo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Siempre hemos hablado que el no conocer la problemática o la situación que tenemos como país hace vulnerable al propio país. O sea, tú puedes tener los mejores equipos, las mejores disposiciones, pero si tú no conoces la problemática ni la situación de la República Dominicana, entonces tú no vas a saber cómo atacar los problemas que hay. Por ejemplo, vamos a hablar de ese caso y vamos a puntualizar. Esa misma persona que realizó ese hecho ilícito, en aviación se denomina interferencia ilícita bajo la ley
11800, que creo que es la que forma el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC, establece que una persona que ocasione una interferencia ilícita puede ser condenada de 5 a 10 años de cárcel. Entonces, esta persona intentó hacer lo mismo hace 1 año y 3 meses. Nunca llegó a los tribunales esta persona. Entonces, ¿por qué esta persona no llegó a los tribunales? Bueno, no sé ni qué decirte. Pero se supone que una persona que trata de ingresar a un aeropuerto con identificaciones falsas o no vamos a decir en este caso falsas, sino no congruentes, no apropiadas para realizar el vuelo, debe ser detenida en el mismo momento, teniendo en cuenta que podemos decir, bueno, la persona se equivocó. Me explico. Una licencia de piloto de la República Dominicana no me permite volar un avión de matrícula noviembre o norteamericana. Se le dice noviembre a la letra N que llevan delante en las matrículas. Eso identifica que la aeronave es de los Estados Unidos. Si fuera de República Dominicana, llevara las letras HI, que en el alfabeto fonético se le dice Hotel India. Eso es como número 1. O sea, esa persona no debió de poder accesar con esa licencia a volar ese avión. Pero el cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria de la República Dominicana está desvirtuado. Y usted dirá, ¿cómo desvirtuado? El fundador de ese cuerpo fue el general Luis Damián Castro Cruz. La idea era muy atinada cuando él propuso crear un cuerpo que vigilara por la seguridad aérea, o sea, en los puntos de acceso a los aeropuertos hubiera una persona, no un guardia, una persona que identificara a la persona que intentaba accesar y mirara si esas personas cumplen con los protocolos del anexo de seguridad de la OASI. Inmediatamente hay un presupuesto y hay un personal, automáticamente la corrupción política de la República Dominicana, de la cual somos inherentes, o sea, de alguna manera nos toca o participamos en ella, a veces sí, queriendo y sin querer, hace que esto se le dé una connotativa militar por el aspecto de seguridad y empiezan a nombrar a esos muchachos en diferentes instituciones castrenses del Estado como son la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército. Entonces, el entrenamiento que esos muchachos reciben es más un entrenamiento militar que un entrenamiento técnico. Por ejemplo, tú me dices a mí, Eugenio de Marchena, ¿y qué tú harías? ¿Qué tú recomiendas? Porque oímos críticas, pero no aporte. Lo primero que yo te digo, Santiago tiene un aeropuerto. Esos muchachos deben de salir de Santiago. Puerto Plata tiene un aeropuerto. Esos muchachos tienen que salir de la provincia de Puerto Plata. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un organismo castrense, tú te expones al traslado de los mismos. O sea, ahora no te necesito aquí, ahora te necesito en Arroyo Barril, te necesito en La Romana, te necesito en Barahona. Entonces, esa rotación de ese personal impide que el personal sea constantemente entrenado en el área que tiene que estar entrenado. Por ejemplo, nosotros siempre nos medimos en sentido organizacional con las agencias federales de Estados Unidos. En este caso vamos a hablar del TSA, como se dice en inglés,
que es la Agencia de Seguridad de los Aeropuertos de los Estados Unidos. Ese personal está no solo en constante entrenamiento, sino en constante vigilancia de los hechos que se pueden realizar. Te voy a poner un ejemplo para no desviarme del tema. Una pistola de señales de bengala es un equipo de emergencia que utilizan los aviones en caso de que el avión tenga un accidente en el mar o en la tierra. Pues con la pistola de bengala en la película se ve que el piloto, si queda vivo, lanza una bengala al cielo y ayuda a los equipos de búsqueda y salvamento. Particularmente una vez yo intenté ingresar esa pistola de bengala al avión porque iba a realizar un vuelo sobre agua privado y ese equipo faltaba. Entonces el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria no me lo permitía entrar. Hubo que llamar al jefe principal, llamaron al supervisor, llamaron, y oye, y lo chulo del caso es que te amenazan con que tú estás preso por intentar esa situación. Ajá. Entonces yo decía, señores, pero para yo tumbar el avión, para yo secuestrar el avión, yo soy el piloto. Esto es un equipo de seguridad, esto es un equipo de seguridad, de supervivencia que tiene que tener a bordo. Cuando llamaron a la gente, pues sí, déjenlo pasar, porque imagínate, es Marchena, no quiero problemas con él, ni quiero caer en su boca. Pero señores, es un equipo de seguridad, entonces la gente no está relacionada. Tú oyes que los miembros de los aeroclubes se viven quejando porque generalmente revisan más al que cumple que al que no cumple. Entonces, como este señor era extranjero, presenta una licencia venezolana que estaba expirada, sí, desde ahí empieza la primera anomalía. El señor pasa con un documento falso. ¿Bajo qué condición, ahí mismo, Eugenio, bajo qué condición, bajo qué aupamiento se da una situación de esta naturaleza? Porque hemos querido tocar el tema nuevamente, porque el tema realmente nos preocupa, es grave. Sin embargo, el tema se ha esfumado, nadie lo toca, nadie lo habla, nadie ha vuelto a mencionarlo, y es un tema gravísimo. Estamos hablando de una persona que viola todos los estándares de seguridad aeronáuticos, desde volar con una licencia vencida. Eso es grave. Completamente. Hay diferentes filtros. Hay diferentes filtros para evitar que esa situación pase. Pero el primero es eso, donde tú te presentas en el punto de chequeo y dices que vas a volar. La persona tiene que verificar que tú seas piloto, pero la persona no tiene entrenamiento para verificar si tú eres piloto o no. O sea que estamos hablando de un personal que carece de conocimientos técnicos en el área de aviación. Completamente apropiado. Sin embargo, tú ves que en la escuela de formación de ellos tienen una escuela de formación militar donde se le enseña a marchar, donde se le enseña un sinnúmero de disciplinas o materias que son de ente puro militar, que se le da al soldado iniciante, coloquialmente conocido como el conscripto en la República Dominicana. O sea, eso no tiene ningún sentido, cuando deberían de ser personas que por lo menos dominaran el idioma inglés en la parte básica. ¿Tú te imaginas la cantidad de empleo que generaría las provincias que tuviesen muchachos que hablaran inglés con cierta formación académica relacionadas en el área de la aviación, pero está completamente desvinculado de esa situación? Pero realmente lo que nosotros estamos conversando aquí es una situación que donde podíamos determinarlo de esta manera. El sistema aeronáutico de la República Dominicana está en peligro totalmente. Porque ¿a quién le voló esa persona
esa persona con licencia vencida, ¿qué buscaba? ¿Cuál era el objetivo? El ¿Hacia dónde objetivo iba? era sencillo. El objetivo se cumplió. El objetivo es desaparecer la aeronave. El avión despega con rumbo hacia Barahona. Pero ¿qué pasa? A la hora de que el avión despega hacia Barahona, hay lo que se llama un NOTAM. El NOTAM es una información que se le transmite a los pilotos y está disponible en las torres de control, en los centros de información aeronáutico, con el objetivo de decirte en qué condiciones se encuentra el aeropuerto donde tú vas, horario de uso, si hay alguna condición en la pista, en los sistemas de aproximación, algo, alguna anormalía o algún evento de carácter transitorio. Entonces, el NOTAM decía que Barahona a las 5 de la tarde estaba cerrado. O sea, ya el avión no tenía tiempo de llegar a Barahona. La torre de control debió de estar al tanto de ese NOTAM y decirle, no, usted no puede proceder porque a la hora de su llegada el aeropuerto está cerrado. Pero por Dios. Eso es como filtro número 2. Pero hay un formulario que se llena donde te dicen a ti con qué fines tú vas a Barahona. Placer, trabajo, o sea, el motivo del viaje. Entonces, el motivo del viaje era darle mantenimiento a la aeronave. Entonces, imaginémonos, vamos a imaginarnos momentáneamente de que usted es dueño de un Mercedes-Benz. Entonces, usted está en Santo Domingo, Distrito Nacional, y usted coge en su Mercedes-Benz a Montecristi a darle mantenimiento, o a Dajabón. O sea, señores, pero Autosama está en la capital y me excusa la cuña, pero son los representantes de Mercedes-Benz en la República. Yo te puedo llevar a cualquier aeropuerto del país y te puedo llevar a un vuelo local y tú te vas a sentir hasta incómodo. Por ejemplo, las tripulaciones en los Estados Unidos se le permite una serie de cosas que en la República Dominicana se trata a la tripulación peor que al pasajero. O sea, en los Estados Unidos hay un programa que se llama Marshall, Air Marshall, que consiste en que los pilotos puedan volar con armas de fuego para protegerse en caso de un secuestro. En la República Dominicana, tú cruzas con un corta uña y te lo quieren quitar. ¿Tú te acuerdas de los corta uñas que traían una navajita de 2 pulgadas y medio? Una lima. Y si te topa con uno bruto, te quiere someter a la justicia. Y lo peor del caso es que le dan aquiescencia a esa situación. Entonces, es grave realmente lo que ocurre. Entonces, el objetivo es que estos pilotos llegan con aeronaves que compran de alguna manera en los Estados Unidos, la traen a la República Dominicana. Entonces, en la República Dominicana la aeronave se pierde, tiene un accidente, pero eso no pasa en la República Dominicana, pasa por Jamaica, pasa por Haití. En la República Dominicana el problema es que la mayoría de esos pilotos son del sur, y en el sur se habla el idioma español, y la mayoría de pilotos que se dedican a este tipo de acciones no son muy profesionales y son carentes del idioma inglés. Entonces llegan a la República Dominicana,
se realiza un vuelo dentro del territorio nacional, el avión se cae y se pierde. Entonces los equipos de búsqueda y salvamento se activan y llega un momento en que dan la búsqueda por desaparecida. Cógelo, se cayó el avión en la República Dominicana. Entonces los documentos que presentaron fueron falsos. Nunca se identifica la víctima o los que se murieron. ¿Verdad que sí? Entonces, como se murieron los pobres infelices, el avión llega al destino donde se le está esperando y automáticamente se convierte en un vehículo de transporte, generalmente de sustancia ilícita, y no es rastreable. Ese es el gran problema. Capitán, sí, hay un tema que yo no quiero dejar de tocar con usted. Es el titular que presenta el periódico Diario Libre de un tema que ha estado también en la palestra, y es un tema que continúa en la palestra. No ha sido tan esfumado prácticamente como el tema de la avioneta. No, porque escucha el titular. Que hay mucho dinero. Escucha el titular del periódico Diario Libre. Aeropuerto de Bávaro, proyecto que se mueve entre dudas técnicas y denuncia de corrupción. Esta aprobación de este aeropuerto, por decreto del presidente Danilo Medina, ha dado mucha agua de beber, o sea, en la opinión nacional. Desde la óptica técnica de Eugenio de Marchena, ¿qué ocurre realmente con el aeropuerto de Bávaro? ¿Factible, no factible? ¿A quién conviene, a quién no conviene? La realidad de este aeropuerto. Las preguntas son muy puntuales y son muy sencillas. Primero, esto ha dado mucho que hablar porque ha hablado todo el mundo, menos técnicos de cierto nivel. Y las opiniones técnicas tienen que ser dadas sin inclinarse a la izquierda y sin inclinarse a la derecha. Nosotros existía lo que se llamaba el documento 4444 de la Organización Internacional de Aviación Civil, que dice todo el tecnicismo que tiene que tener el tránsito aéreo, o una gran parte. Existe el anexo 14 de la misma organización que te dice cómo tienen que ser desarrollados los aeropuertos desde su construcción. Entonces, en esos dos aspectos, no necesariamente muchas personas conocen del anexo 14, pero muchas sí conocen del documento 4444, y la mayoría de pilotos conocen los espacios aéreos porque se desenvuelven. Primero, vamos a hablar la primera pregunta. ¿Se puede hacer el aeropuerto? ¿Sí o no? Sí, señores, ese aeropuerto se puede hacer sin el más mínimo problema. Y usted dice, ¿en qué usted basa su criterio técnico? La creación de una obra de infraestructura que se dice, en principio, debe de llevar por lo menos 5 años de estudio para entender las condiciones meteorológicas, dirección del viento, suelo y un sinnúmero de cosas. El aeropuerto de Punta Cana se encuentra a menos de 20 millas y esos estudios se hacen alrededor de 10 millas. O sea que todo lo que sirve para el aeropuerto de Punta Cana, en principio, sirve para el aeropuerto nuevo. Entonces, o sea que no es necesario ahí mismo, capitán, no es necesario realizar ningún tipo de estudio en este caso. No. No me malinterprete, hay que hacer un estudio, pero para tú hacer un aeropuerto al lado del aeropuerto Cibao, ¿qué estudio tú necesitas hacer? O sea, la distancia que tú tienes entre uno y el otro es casi lo mismo. O sea, lo que te sirvió para ti, me sirve para mí. Por eso dije en principio. Fíjate que anteriormente, para hacer el análisis de superficie de tierra, si la tierra soporta, para determinar un sinnúmero de factibilidades técnicas que no viene al caso, anteriormente tú tenías que mandar a un geólogo, un ingeniero,
a que hiciera esos hallazgos. Hoy en día, tú pagas eso satelitalmente. Hay un satélite que te busca la forma y te dice el tipo de tierra, lo que aguanta y un sinnúmero de cosas que no viene al caso. Lo que yo te quiero decir es, el estudio de factibilidad de un aeropuerto puede ser algo muy profundo como puede ser algo muy ligero. Esto es una inversión privada. Eso es como número uno. La pregunta que yo digo es la siguiente: ¿cuáles implicaciones tiene hacer ese aeropuerto? Implicaciones técnicas y económicas. Y tú dices, ¿cómo así? Por ejemplo, cuando tú estás haciendo tu aeropuerto, aquí hay otras leyes que vienen a funcionar, como es la de medio ambiente. Cada vez que tú deforestas una gran área por la superficie, una carretera, algo por el estilo, hay un impacto ambiental. Ese impacto ambiental que corresponde a medio ambiente le busca una fórmula y te dice, bueno, en el área tú tienes que sembrar tantos árboles, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Hay otras situaciones. Cada vez que tú haces un aeropuerto, tú tienes que tener a cierta distancia un lugar, un centro médico con capacidad para recibir pacientes de acuerdo al número de operaciones. Y tú dirás, ¿por qué, Marchena? Imagínate, Luis, que viene un avión aterrizando, se sale de la pista, causa un siniestro, cualquier avión de 150 pasajeros, tú tienes 150 pasajeros heridos, ¿a dónde tú lo vas a llevar si por ahí no hay un centro médico de cierto nivel? Entonces, son implicaciones técnicas que sí pueden ser cuestionadas, sí pueden llevarse, porque un aeropuerto desarrolla definitivamente el área donde tú pones un aeropuerto, hace que se desarrolle la comunidad donde esté. ¿En qué? Tú tienes que tener policía cerca, tú tienes que tener un cuerpo de bomberos cerca, tú tienes que tener un equipo de rescate cerca, tú tienes que tener una serie de cosas alrededor del aeropuerto cerca que te obligan a esa situación. Por ejemplo, cuando se hizo el aeropuerto de Barahona, una muy buena idea para desarrollar Barahona. ¿Por qué Barahona no siguió creciendo? No tenía capacidad hotelera, no tenía los centros médicos que yo te estoy diciendo, entonces ninguna línea aérea va a ir a Barahona. O sea, hacer un aeropuerto no es hacer un aeropuerto. Hacer un aeropuerto es hacer un sinnúmero de infraestructura que permiten el desarrollo sostenible de la zona donde se está haciendo. Entonces, cuando tú me dices a mí, ¿es cierto que el aeropuerto daría más empleo? Claro que sí, daría mucho más empleo. Claro que da mucho más empleo, pero aumentaría la cantidad, el destino de pasajeros hacia el área de Bávaro. No necesariamente. No necesariamente, porque hay que ver las condiciones en las que actúa el aeropuerto. ¿Es de conveniencia o no la construcción del aeropuerto de Bávaro, la funcionabilidad, el funcionamiento del aeropuerto de Bávaro? ¿Es conveniente? Mira, la pregunta es un cuchillo de doble filo. Yo te diría que sí, pero también te diría que no. Y tú dices, ¿por qué? Porque, te repito, el aeropuerto no es el aeropuerto solamente. Por ejemplo, tú tienes el aeropuerto Cibao y cuando yo te hablo de un centro médico cerca, tú tienes el home con la capacidad. Entonces fueron obras que se hicieron prácticamente paralelas o en consecuencia una de la otra. Entonces, el detalle es que el proyecto del aeropuerto solamente se habla del proyecto del aeropuerto, no de la infraestructura adicional que necesita el proyecto del aeropuerto. Por ejemplo, te cito de nuevo. Generalmente cuando tú preguntas a un técnico de un área solamente, su opinión va identificada al área que él conoce, en este caso la mía, al área aeronáutica.
Ayer conversaba yo con una persona de las nuevas autoridades ligada al Ministerio de Salud Pública. Sí. Esta persona que está ligada al Ministerio de Salud Pública, yo le comenté lo siguiente. ¿Tú sabías que ningún hospital de la República Dominicana tiene un helipuerto? Entonces dice, verdaderamente, Marchena, tú tienes razón, no tienen un helipuerto. Sí. ¿Cuál es la razón de que se gasten millones y millones en remodelación en estos hospitales y no se piensa en un helipuerto? No es un asunto de lujo. La mayoría de personas aquí tienen un seguro con helidosa de helicóptero. A ti te encuentran ahora mismo en Montecristi y un helicóptero va y te busca a Montecristi y te puede traer al Home. Pero ¿dónde está el helipuerto del Home? ¿Dónde está el helipuerto del Cabral Ibáez? ¿Dónde están los...? El ministro de Salud quiere hacer un recorrido por los hospitales del país y le tomaría meses hacerlo completo por el uso del transporte. Entonces ni siquiera se piensa en el servicio porque creen que el médico, por ser médico, conoce todo. O sea, yo no quiero obviar el impacto ambiental, yo no quiero obviar el impacto económico, yo no quiero obviar a los prestadores de servicios. Además, para la creación de un aeropuerto no se necesita un decreto del presidente de la República. Y la gente en este caso se dio. Pero se dio, o sea, cuando tú tienes un decreto del presidente de la República, es para obviar una serie de pasos burocráticos. Es así. Esos pasos burocráticos que se están obviando, hay que ver qué tanto influyen en la seguridad operacional del aeropuerto. O sea, ¿cuáles son real y efectivamente las preguntas? Se habla de que no, Fran Rainieri tiene un monopolio. Y yo digo, señores, pero cada vez que yo oigo que Fran Rainieri tiene un monopolio, yo digo, señores, entonces el aeropuerto de La Romana, ¿qué es? ¿Un monopolio en La Romana? Porque es otro aeropuerto. No, el negocio, por lo cual se estipula monopolio, es cuando ese es el único negocio que hay en el país que se dedica a esa situación. Pero tú tienes el aeropuerto de Punta Cana, tú tienes el aeropuerto de La Romana, tú tienes el aeropuerto de Santiago y tú tienes la concepción que se le dio a Aeropuerto Siglo XXI, Aerodón. Se nos fue el tiempo, camarada Eugenio de Marchena, caramba. Agradecemos como siempre la atención que nos dispensa. Será hasta otro momento porque con usted hay que tener 2 programas consecutivos porque hay que desarrollar los diversos temas. Y ya Francisco nos está haciendo señas como si fuera un manager en un dogado. Agradecemos a Eugenio de Marchena la comparecencia en el Café de la Mañana. Buenos días, don Luis. Gracias a todo el teleauditorio por estar con nosotros durante la semana. Disculpamos a nuestro compañero de labores, José Rafael Batista, que cumple compromisos profesionales. Hasta el lunes, Dios mediante, el lunes ya estará la República Dominicana con un nuevo gobierno y habrá muchos temas que analizar. Feliz fin de semana. En todas partes un solo canal. Telecontacto. La nueva era de la televisión.